Bueno, finalmente esta juez 61 de Bogotá terminó dándole la razón a la rebelión de las canas, como se ha conocido popularmente este movimiento que ha sido respaldado por una inmensa cantidad de personalidades nacionales, ciudadanos colombianos, personas antes que abuelitos, ancianos, no sé cuántas más cosas indulgentes o displicentes que se usan en esta discusión y a lo que voy a volver en un momento. Le dio la razón y ustedes lo veían en la nota de Cintia. Termina diciendo nosotros, o dice la juez, vamos a defender el derecho a la igualdad por una parte, el derecho al libre desarrollo de la personalidad por otra parte y el derecho a la libre movilidad. Perfecto, ese es el fallo de la juez, pero es una medida temporal. Lo que termina diciendo esta sentencia, una sentencia de 76 páginas, por si quieren plan para el fin de semana, una sentencia de 76 páginas que termina diciendo se suspende temporalmente y será la Corte Constitucional finalmente la que evalúe la constitucionalidad de estas medidas, mientras tanto queda suspendida. Ya vieron que el presidente por su parte dice va a apelar. Creo que todo esto termina en la Corte y termina en la Corte extemporáneamente porque finalmente el confinamiento para estos adultos mayores terminaría el 31 de agosto. Pero bueno, esa es otra discusión. Hay que tener presente que hay unos aspectos de esta sentencia que son muy relevantes. Digamos, los obvios son que termina diciendo la medida es inequitativa, es discriminatoria, por lo tanto, para tutelar el derecho a la igualdad se termina eliminando. Fuera de eso, los adultos mayores, 76 páginas. Los adultos mayores necesitan para su salud mental salir, necesitan para su salud física salir. Muchos adultos mayores en Colombia tienen restricciones desde el punto de vista económico, también tienen restricciones desde el punto de vista de acceso a la tecnología, etcétera, etcétera. Toda una argumentación para terminar, pero fallando de esta manera. Pero hay un aspecto que me parece muy relevante rescatar. Hay un pedazo de la sentencia que dice que además no es necesario terminar restringiendo de esta manera la movilidad de los adultos mayores porque existen medidas alternativas que pueden ser igualmente efectivas. Y menciona dos en concreto. La primera de ellas dice que se está aumentando la existencia, la infraestructura de salud y que eso puede terminar sirviendo como una solución a lo que se trata de evitar con estas medidas de parte del gobierno, estas medidas restrictivas. No restrinjan, el sistema de salud se fortalece y el sistema de salud puede ayudar a responder. Y la segunda, termina diciendo esta sentencia, que el autocuidado puede ser una medida sustituta del confinamiento. ¿Por qué digo que eso es una reflexión muy interesante de esta sentencia? Porque si ustedes terminan extendiendo ese argumento, si la Corte finalmente termina esta discusión en la Corte Constitucional y terminan extendiendo este argumento, terminaría habiendo razón para que mucha gente dijera, a mí tampoco me van a prohibir salir. Aquí se ha dicho desde la perspectiva de la justicia que hay un sistema de salud que puede responder y unas medidas de autocuidado que pueden responder. Por lo tanto, a mí que no me restrinjan ni más ni menos que a nadie. Esa discusión está de por medio y esa discusión va haciendo carrera, además porque cuando uno revisa las estadísticas internacionales, en todos los países del mundo, después de la tercera semana de confinamiento, llámese España, Italia, Corea, lo que sea, empieza a restringirse la salida de la gente y después empieza a filtrarse la salida de la gente. No se aguanta más allá de la tercera semana un confinamiento, por lo tanto entran en tensión esas dos fuerzas. Y un último punto de esta sentencia. Dice la juez 61 que la medida discriminatoria viola una convención interamericana de protección a los derechos de los adultos mayores, perfecto, pero que también va en contra de sentencias de la Corte Constitucional que establecen que a los adultos mayores no se les puede discriminar por su edad, hasta ahí todos vamos en la misma página, porque eso representaría privar a la sociedad de poder aprovechar la inmensa experiencia que esos ciudadanos tienen para darles a la sociedad. Se abre un universo totalmente distinto al de abuelitos, viejitos, los que hay que cuidar, los que nuestros son chichichitos y no sé qué y ta. Nada. Las personas con más experiencia, las personas más sabias, las personas que en otras culturas son infinitamente respetadas y veneradas por su sabiduría. Vayamos a muchas culturas vernáculas y muchas culturas indígenas y demás para ver si esto no termina siendo cierto. Fíjense que hay una aproximación totalmente distinta de la sociedad contemporánea nuestra
occidental en la que estamos en Colombia hacia los abuelitos que hay que cuidar y que hay que dejar a un lado porque pobrecitos que no se pueden valer, y lo que desde la perspectiva de la Corte Constitucional y de muchas culturas en el mundo significa el valor de la experiencia y de la sabiduría. Por lo tanto, veremos si esto termina en la Corte Constitucional y cómo se termina definiendo. Por ahora, triunfo de la rebelión de las canas.